Muy buenas noches, tengan todos ustedes a nivel nacional. Les agradezco que hoy día estén presentes en este programa al Bicentenario. Hoy día vamos a tocar un tema sumamente importante a raíz de ya una entrevista de la semana pasada que abordábamos sobre el posible mensaje presidencial del presidente Vizcarra. Hoy estamos ante un escenario cuya consecuencia jurídica, política y económica de alguna u otra forma ha hecho que la connotación de la política nacional se vea con mayor crispación. En ese sentido, hoy día vamos a abordar estos temas que son fundamentales y que efectivamente van a tocar los temas muy puntuales en términos de reforma constitucional del proyecto presentado ya ayer por el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, y presentado y anunciado inicialmente por el presidente de la República, Martín Vizcarra. En ese sentido, nosotros aquí en UCI Noticias y en este programa al Bicentenario vamos a presentar un informe que a continuación lo vamos a ver en estos momentos. También, como les anunciamos, hemos presentado ya ante el Congreso de la República el proyecto de ley anunciado por el presidente. Confirmó que se hizo entrega del proyecto de ley que propone el adelanto de elecciones al 2020. Un proyecto de ley que busca que, como nación, superemos estos 3 años de inestabilidad política, estos 3 años que han sido dominados en tantos momentos por la crispación, con un proyecto de ley que propone la modificación del artículo 112 de la Constitución. El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, anunció que el gobierno presentó al Congreso la iniciativa anunciada por el presidente Martín Vizcarra el 28 de julio en el mensaje a la Nación. En la reforma se indica que la actual gestión del presidente Martín Vizcarra y la vicepresidenta Mercedes Araoz deberá terminar el 28 de julio del 2020, mientras que el periodo de los congresistas culminará el 26 de julio del 2020. El segundo objetivo, como anunció el presidente en su discurso 28 de julio, es proponer el recorte de este mandato, tanto del presidente como de los congresistas y también de los parlamentarios al Parlamento andino, en otras disposiciones transitorias. También proponemos que las elecciones se adelanten para el tercer domingo de abril del año entrante y que puedan adecuarse los plazos de forma que estas elecciones puedan llevarse a cabo en este lapso. Del Solar explicó que la medida prohíbe la reelección de quien haya ejercido el cargo de presidente de la República, es decir, el mandatario Martín Vizcarra no podrá presentarse como candidato a estas nuevas elecciones. Estamos proponiendo su modificación con un párrafo adicional que esclarece, que deja muy claro que quien haya asumido también durante el periodo, quien haya juramentado el cargo de presidente de la República, como es el caso del presidente Vizcarra, que entró como vicepresidente, tampoco podrá reelegirse en el periodo inmediatamente posterior. Así que eso queda muy claro. Como se sabe, si el Congreso lo aprueba, el proyecto de ley deberá ser ratificado mediante un referéndum que podría realizarse en noviembre de este año. Acabando nuestro informe, hoy día tenemos 2 invitados de lujo. Y de lujo porque no solamente esta reforma constitucional tiene una connotación propiamente constitucional, sino principalmente electoral. Y en ese sentido, yo hoy día les agradezco al doctor Gastón Soto Ballena, catedrático universitario, ex presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, ex miembro del Jurado Nacional de Elecciones y un hombre que conoce muy de cerca las etapas y los periodos políticos de la política nacional. Y lo tenemos acá el doctor José Manuel Villalobos, presidente del Instituto de Derecho Electoral, uno de los abogados que hoy conocen de cerca la problemática de la realidad nacional, del ámbito constitucional y también electoral. Más bien les agradezco a ambos por estar en este programa al Bicentenario. Uno de los temas que ciertamente me causó en los últimos 5 minutos de la locución del mensaje de la Nación por parte del presidente es el tema cómo ven ustedes
la propuesta de reforma constitucional en términos constitucionales? ¿Es constitucional y es viable electoralmente? Doctor Gastón. Bueno, buenas noches y muchas gracias por la invitación, Miguel. Esto me permite compartir con José Manuel, con quien me una muy estrecha amistad, además de destacar siempre sus calidades académicas en materia justamente electoral y constitucional. Y decir que particularmente a mí, sinceramente, no me ha sorprendido lo dicho por el presidente de la República en el último mensaje a la Nación. Toda vez porque los antecedentes de cómo se ha desarrollado el ámbito político en particular, más allá de lo electoral y lo constitucional, o lo cual justamente se ha hecho referencia, y es porque pareciera ser, y fue por lo menos es lo que yo he percibido, ¿no?, de que como que él está ya hastiado, cansado, ya no quiere saber nada con la presidencia de la República, estoy en una pataleta, no sé cómo salir, y bueno, yo creo que utilizo un mecanismo que efectivamente la Constitución lo prevé, en este caso facultando al presidente de la República, obviamente con la previa aprobación del Consejo de Ministros, para que presente un proyecto de reforma constitucional, que es lo que ha hecho, ¿no? Doctor Gastón, cuando usted dice hay un antecedente previo, es decir, ¿se refiere al referéndum previamente y a la cuestión de confianza posterior? Entre otras cosas, porque el referéndum para mí, del pasado domingo 9 de diciembre, fue un referéndum ilegal e inconstitucional. ¿Y para usted, doctor? Bien, buenas noches. Primero a todos los televidentes de UCI, a ti, Miguel, agradecerte por la invitación. Para mí es un placer estar acá con mi maestro, el doctor Gastón Soto Ballenas, culpable de que yo en estos momentos me dedique al ámbito electoral, doctor. Es un placer. Creo que ha sido, como dice el ex premier Solari, un conejo sacado del sombrero este mensaje o esta propuesta de acortar el mandato presidencial. ¿Constitucionalmente o electoralmente, doctor Villalobos? Digo que es como sacar un as bajo una manga para que el presidente pueda salir de esa crisis que él dice tener con el Congreso. Y en el ámbito constitucional, yo me atrevería a decir, sin llegar a ser un especialista en la materia, que me parece que va contra lo que dice la Constitución, que el mandato del presidente y el Congreso es de 5 años. ¿Por qué digo que sería inconstitucional? Porque si nosotros aceptamos la tesis de que bajo esta reforma, más allá de que el 2000 se haya hecho por esa crisis, que sí era una crisis, de recortar el mandato, entonces tranquilamente nosotros podríamos aceptar que más adelante un gobernante presente una propuesta de reforma constitucional para alargar su periodo a 7 o a 10 años, cuando ha sido elegido por 5 años. Ojo. ¿Por qué sería constitucional acortarlo y no sería constitucional alargar el periodo? Ojo, respecto a la propia tesis planteada por tu persona, José Manuel, lo que ha hecho el presidente es una propuesta de reforma, es decir, una iniciativa constitucional que sí le permite el artículo 206 de la Constitución abordarla. Lo que sí no me parece claro es si el tema constitucional, bien abordado por la propuesta misma, electoralmente cumpliría los plazos respecto a las reformas que se han dado en materia electoral. Doctor. Por el contenido del proyecto que ya se ha dado a conocer y que ha sido entregado el día de ayer al Congreso para, se supone, análisis, estudio, debate y finalmente aprobación o no, porque el Congreso no está obligado a aprobarlo. Sí, claro. Si no lo aprueba, no lo aprueba y se acabó el asunto, ¿no? Quedamos como estamos hasta el 2021. Definitivamente. Pero en la eventualidad de que se aprobara, ojo, y ahí es donde quiero llamar vuestra atención, y por eso hice referencia al pasado referéndum del domingo 9 de diciembre del 2018, de que es, en mi opinión, ilegal e inconstitucional, hoy día se comete el mismo error. ¿En qué sentido? Se ha establecido de que aprobado sea, en ese supuesto, por parte del Congreso, la reforma constitucional, dice que se va de frente a una consulta popular de referéndum. Pero ojo, hay algo que no se está tomando en cuenta. El referéndum es un derecho ciudadano, no es un derecho del presidente de la República ni tampoco del Congreso. Y como tal, el referéndum, como institución política que está prevista en la Constitución y regulada por su ley correspondiente, que es la 26.300, establece que para que éste se pueda llevar a cabo, tiene que ser a solicitud de una cantidad de ciudadanos que constituyan no menos del 10% total de electores que aparecen en el padrón electoral. Y se sepa, lo que fue el referéndum del 9 de diciembre, nadie presentó
una relación de firma que sustentara esa propuesta de que se vaya a la consulta y encima, para colmo de males, que es lo peor, lo convoca el presidente de la República cuando el presidente no está facultado para ello. Ahora, conforme al ámbito constitucional y electoral, propiamente dicho, porque efectivamente hay figuras que sí son constitucionales y hay otras figuras que ciertamente son cuestionables en materia constitucional y electoral. Y ustedes son los especialistas en ese sentido. Sin embargo, la democracia, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y ante esa circunstancia, la gran población ve no solamente en el legislativo una falta de representación, sino también lo ve en el ejecutivo. Es decir, el presidente en su discurso dice, la población cuando viajo yo, dice que se vayan todos. José Manuel. Sí, mira, más allá de si es que el tema es constitucional o no, que eso lo va a debatir el Congreso y como dijo el doctor, si lo aprueban, pues bueno, se irá al adelanto de elecciones y si no, todo seguirá como está. Aunque algunos congresistas han dicho que lo pueden archivar. Sí, lo podrían aprobar. Pero digamos que poniéndonos en el hipotético caso que se apruebe y que se diga que vamos a elecciones. En el ámbito electoral yo veo dificultades y precisamente lo ha identificado el proyecto porque si tú haces las elecciones tal cual manda la ley actual con los plazos, no llegaríamos, no podríamos hacer unas elecciones entre diciembre y abril, porque solo para ponerte un ejemplo, la ley vigente establece que la plancha presidencial y la lista al Congreso se inscribe con 110 días de anticipación. Estamos hablando que si las elecciones fueran, como siempre son, el segundo domingo de abril, tendrían que inscribirse las listas más o menos entre Navidad y fin de año. Ese plazo no se va a poder cumplir ahora porque más o menos en diciembre va a ser recién el referéndum. Entonces, lo que está disponiendo esta propuesta de reforma es que los plazos electorales vigentes no se contemplen y que sean los organismos electorales los que fijen un nuevo cronograma electoral. Y tal vez ahí podríamos volver al plazo anterior que la ley establecía para inscribir la fórmula, que era 90 días, y las listas de candidatos. Del año 2016, ¿no? Hasta el 2016 las listas se inscribían con 60 días la de congresistas y 90 días la fórmula presidencial. Pero ese no es lo único plazo que hay que cumplir. Pero eso tendría que el padrón. Pero, José Manuel, eso tendría que ser aprobado por el Congreso de la República en dos legislaciones, en dos legislaturas. La reforma constitucional que recorta el mandato. Sí. Y evitarse el trámite del referéndum, que justamente el Congreso señala de que van a esperar el presupuesto de la República para ver si nos conviene a nosotros el referéndum. ¿Usted qué piensa en ese sentido? En primer lugar, por si acaso, sí, claro, es mayoría calificada en cuanto la Constitución señala que es más de 2/3. Porque se viene hablando de 87 votos, claro, y no es 87 votos, son 88 votos. Así es. Para comenzar, hay que ser precisos. Sí. ¿No? Porque son 2/3, 87, más de 2/3, eso es un voto más, son 88 votos. Y en segundo lugar, el tema relativo al referéndum en particular, en el supuesto caso que se apruebe, y en atención a lo que solicita el presidente de la República, que sea ratificado vía referéndum, tendría que comenzarse a iniciativa de repente del presidente de la República como ciudadano o cualquier otro grupo de personas, promover la recolección de firmas. Eso nadie lo está tocando. Sí. Y eso está reglamentado en la Constitución. La ley orgánica de elecciones señala de que es facultad del presidente de la República convocar elecciones del presidente de la República, representantes al Congreso, autoridades regionales y autoridades locales y los demás funcionarios que señala la ley. ¿En qué momento dice consulta popular? Y además agrega, excepto lo previsto en la ley de derechos de participación y control político ciudadano. ¿Por qué excepto? Porque la ley de control político ciudadano señala que quien está facultado para convocar referéndum es el Jurado Nacional de Elecciones. Que no lo hiciera en el mes de diciembre, sí, claro, cuando se convocó, o noviembre, cuando se convocó elecciones, habrá que preguntar al jurado por qué no lo hizo. Pero la propuesta propiamente de reforma constitucional presentada hoy día, el día de ayer por el Ejecutivo ciertamente, y hoy día explicada por el Premier en representación del Ejecutivo, señalan de manera expresa algunos cambios de la ley orgánica de elecciones. No, lo que precisa es que no se van a aplicar los plazos de la ley orgánica de elecciones. ¿Por qué? Porque tú no podrías aplicar el plazo de convocatoria, no podrías aplicar el plazo para aprobar el padrón electoral. Nadie está hablando de que actualmente los partidos están obligados a hacer elecciones internas. ¿Eso lo hace inconstitucional?
No. El tema es que no es lógico que el cronograma ahora sea dispuesto no por la ley, sino que el jurado va a tener que hablar con la OMP y RENIEC y va a tener que ponerse de acuerdo, y ellos serán, por el mandato de esa disposición que quieren aprobar, los que dispondrán cuál es el cronograma nuevo. Pero, doctor Villalobos, en su respuesta inicial señalabas expresamente que el presidente de la República, ante circunstancias en cual podría ampliar, si él consideraba pertinente, de repente ampliar su propio mandato a través de esta reforma constitucional, lo podría hacer. Por ello, ¿usted cree importante, trascendente, este cambio de plazos para impulsar un cambio generacional de una política nueva? Lo que yo creo es que si nosotros habíamos planteado, digo nosotros, el país estaba en el debate de una reforma política con el fin de mejorar la calidad de los representantes, no me explico cómo vamos a poder mejorar la calidad de nuestros representantes con un proceso electoral que se va a hacer de manera atolondrada, con plazos muy reducidos. Fíjate que una de las causas por las cuales se amplió el plazo de inscripción de candidatos a 110 días era precisamente para que los electores tengan mayor tiempo para conocer quiénes eran los candidatos, sus hojas de vida, los antecedentes, etcétera, porque resultaba que recién cuando eran electos tomamos conocimiento que no pasaban pensión alimentaria, tenían sentencias, etcétera. La idea con la reforma era ampliar estos plazos y que el elector pueda emitir un mejor voto informado, pero además que los candidatos sean seleccionados en procesos de democracia interna bien llevados a cabo. Con esta propuesta de adelantar elecciones, eso no se va a poder realizar porque la propuesta de democracia interna queda trunca y los plazos para conocer candidatos también van a quedar truncos. Ahora, con respecto a la propia propuesta presentada como reformas constitucionales también por el Ejecutivo, con respecto a la democracia interna que fue aprobada por el Congreso de la República en esta última legislatura, también hubo 6 proyectos, de los cuales los 6 se aprobaron. Los mismos que 2 aparentemente, según señala el Ejecutivo, han sido desnaturalizados. ¿Usted lo ve así, doctor Gastón Ballena? Lo que nace mal, termina mal. La desnaturalización comienza hasta en las propias propuestas. No, yo no estoy de acuerdo con muchas de las propuestas. Hay unas propuestas interesantes, importantes, pero allí a que sea algo elemental, fundamental, de tremenda importancia, que implique que si no se aprueba, se cae el mundo, se desarma todo, ni hablar, ¿no? Yo creo que esta famosa comisión de alto nivel que hacen unas propuestas basadas, en mi opinión, en criterios teóricos, de experiencia de otros países, pero que no aterrizan y, como decimos, se ensucian los zapatos para ver nuestra realidad, para hacer propuestas concretas. Creo que hay una gran distancia. De ahí la razón por la cual, entre otras cosas, esa otra comisión que tenía intenciones de reformar la justicia. Miren, ahora hay una Junta Nacional de Justicia sin junteros, ¿no? Y vamos a continuar la misma situación. Las cosas están haciéndose mal, lamentablemente. Yo creo que hay que decirle al presidente de la República que gobierne y al legislativo que legisle. Doctor Villalobos, en ese mismo concepto del tema de la desnaturalización de los proyectos presentados y aprobados por el Parlamento, el ministro de Justicia acaba de mencionar que efectivamente eso puede esperar al 2021. ¿Y por qué tanta presión inicialmente por parte del propio gobierno en aprobar estos 6 proyectos? Y además que no eran 6, eran 12, y al final se les ocurrió que 6 eran los importantes y los otros 6 no eran importantes. Y ojo que dentro de esos 6 que no fueron importantes estaba la propuesta que ahora la han vuelto a presentar de poner una precisión para que el presidente Vizcarra no pueda postular el 2020 o 2021. Sí, claro. Y ese proyecto lo archivaron, o sea, lo encarpetaron y no lo presentaron como prioritario. Ahora sí es prioritario, ¿no? Entonces yo creo que sí, como dice el doctor Gastón Soto, no es que esta reforma que plantearon era la panacea. Yo creo que más importante era haber discutido la propuesta de código electoral que el jurado ya había trabajado hace muchos años y que estamos en su 5ª versión, creo, y que el Congreso no lo aprueba, porque ese sí era un código que te unificaba toda la legislación electoral, pero además
te mejoraba todos los procedimientos, los plazos para hacer elecciones mucho más transparentes y viables. Esta comisión de alto nivel, inclusive usted, doctor Villalobos, que trabajó bastante bien los temas de los proyectos de reforma, ¿por qué no se reunió con el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la RENIEC, que efectivamente son las tres instituciones que de alguna u otra forma ponen la visión electoral en el país? Sí, bueno, eso tendría que contestarlo la propia comisión, ¿no? Ellos señalan que se reunieron con algunos expertos, con algunos partidos, pero creo que lo más lógico era, ¿por qué hacer algo nuevo si ya tenías tú el insumo que era el proyecto del Código Electoral y sobre eso presentar? Más que priorizar los 6 proyectos o 12 proyectos, era solo aprobar el Código Electoral y de repente incorporarle algunos temas que la comisión consideraba necesarios. Lo que pasa es que cada uno quiere ser el autor de la norma, ¿no? Y llevarse como que ser el padre de la criatura, ¿no? El código electoral del jurado, el código de la OMPE o la propuesta de los altos comisionados. Y finalmente estamos viendo que ese trabajo que definitivamente ha costado un esfuerzo de todos ellos, el gobierno lo está tirando por la borda, porque ahora al adelantar las elecciones eso prácticamente no se va a poder aplicar. Ahora, ciertamente nosotros ahorita hemos analizado la situación constitucional y electoral. Sin embargo, también hay un análisis en lo político. Y yo creo que económico también, ¿no? Que lo vamos a ver ya con nuestros otros dos invitados. Pero en lo político, bien el análisis constitucional electoral, pero ¿cuál ha sido el espíritu del presidente? Inicialmente, doctor Gastón, usted me decía, lo que pasa es que el presidente no sabe qué es lo que quiere y por eso hoy día, ante esa situación de crispación con el legislativo, ya no quiere gobernar. ¿Usted cree que es así? ¿O tiene otros matices políticos? Yo creo que hay algo que coincide, la conducta y comportamiento del Parlamento con el Ejecutivo, como hay un tema que difiere. En lo que difiere básicamente es en el grado de popularidad que evidentemente lo tiene el presidente de la República, ¿no? El pueblo en un gran porcentaje lo apoya, obviamente sin conocimiento, sin capacidad de análisis, sin identificar realmente la realidad concreta, ¿no? Y por el lado del Congreso, ahí está la diferencia, pues el nivel de credibilidad, de legitimidad es muy bajo, ¿no? Pero lo que sí hay coincidencia, creo yo, fundamentalmente, es que poco está importando el interés general. Tanto el legislativo por su lado como el ejecutivo por su parte está más interesado en cuidar su propia imagen, su propio prestigio, más allá que buscar el interés general. ¿Y usted, doctor Villalobos? Coincido totalmente con el doctor Soto Ballenas, porque puede ser una jugada maestra en lo político haber dejado en jaque a los parlamentarios al pedir el adelanto de elecciones que todo el mundo celebra. Pero eso, ¿a quién le da réditos políticos? Al presidente. Queda con una imagen muy bien. Que no va a la reelección. No va a la reelección, pero queda intacto para el 2025, 2026 ser una figura, porque mira, es muy raro que un gobernante se desprenda del poder, ¿no? Entonces Vizcarra quedaría pues inmaculado, pero ¿y dónde está el interés del país? Porque más allá de que esa jugada política le convenga a él, ahora los analistas economistas van a decir si eso le conviene al Perú. Ahora Waldo Mendoza en una entrevista en Gestión ha establecido, ha señalado en qué momento se joderá el Perú, ¿no? Y podría irse al diablo todo lo que hemos crecido económicamente, no por estos pleitos políticos, sino porque quien va a cosechar estos pleitos podría ser una izquierda radical o un antisistema o un antimodelo. Eso es lo más peligroso, más allá de los pleitos que hay en el Congreso Ejecutivo. Lo peligroso es que si es que se adelanta de las elecciones ante el descontento que hay de la gente, pueda ser esto capitalizado por alguien de ideas radicales que esté en contra del sistema, del modelo económico que en el Perú, más allá de los vaivenes políticos, hemos avanzado, y vaya a patear el tablero. Ese es el problema principal y que nos tiraría por la borda los 20 años de crecimiento que hemos tenido. Doctor Villalobos, doctor Gastón Soto Ballena, un placer estar en este programa al Bicentenario. Yo realmente me he quedado satisfecho por esta entrevista, y finalmente los televidentes son los que van a sacar sus conclusiones si las decisiones del presidente han sido constitucionales y es lo que necesita el Perú.
Más bien, continuamos en nuestro segundo bloque con el análisis económico y las consecuencias del mensaje presidencial en materia económica. Muchísimas gracias.